Bienvenido a mi iceberg de lo mejor y lo peor de la animación en 2025. En esta primera parte abordaré varias animaciones que se estrenaron este año, a las que ya le dediqué un video, pero que no está mal recordar por la gran calidad que tiene. Voy a serte sincero, estoy algo nervioso en este momento, primero porque el último iceberg sobre Hazbin Hotel que había querido subir fue tumbado por derechos de autor, cosa que ya le dediqué un boletín y que has podido ver últimamente. No sé qué pueda suceder con este video, pero si se presentan problemas, confío en que puedo hacer prevalecer mi uso justo. Y segundo, es evidente que no he cubierto todas las animaciones que han salido este año. Pero si este video cumple la meta de llegar a los 200 likes y por lo menos 2000 vistas, haré la segunda parte en donde veremos el resto de animaciones. Me muero por hablar de muchas de ellas, pero si la meta no llega a cumplirse, podría hacerlo en videos más modestos, incluso algunos trabajos que publiquen en él. Dicho todo esto, empecemos con esto que hay bastante tela que cortar. Espero que te diviertas tanto como yo me divertí investigando sobre estas animaciones y viéndolas también. Empecemos. Top 7. Las mejores películas animadas de 2024, hasta ahora. Estamos esperando con ansias los grandiosos estrenos que se nos vienen encima. El Señor de los Anillos, La Guerra de los Rohirrim, Watchmen, la primera película de dos que adaptará fielmente la historia del cómic clásico. Un justo homenaje, menos mal que no póstumo, a Alan Moore. ¿Vieron lo que hacen las malditas corporaciones? Y todo ese sabroso cine independiente internacional underground para mamadores del cine del que muy pocos hablan. Pero hey, eso no significa que la cosecha hasta este punto no sea increíble. ¿Sabes cuáles son las 7 mejores películas de animación en lo que va de 2024? Pues a darle. Puesto 7. ¿Qué puedo decir de esta película que no haya dicho ya? Si no has visto la reseña que le dediqué, puedes hacerlo en el link de la descripción, pues solo añadiría una cosa. Siendo uno de los acontecimientos cinematográficos del año, con sus más de 1.500 millones de dólares recaudados en taquilla, esta nueva cinta ha sido el primer rayo de esperanza de una Pixar agobiada por los fracasos que se le han acumulado uno tras otro. Tras otro. Parte del éxito de Intensamente 2 se entiende. Dentro de nuestras cabecitas, cada una de nuestras emociones se personifica en un simpático ser que toma el control decidiendo cómo vamos a sentirnos. Es un concepto creativo, mostrado de una forma para que cualquiera lo entienda. Pero ¿cuál es el problema aquí? Que no se explora. Los personajes y temas sobre el crecimiento y los miedos de la adolescencia en la película son tratados de una forma tan superficial que me cuesta mucho darle el pase como nada más que una cinta para pasar el rato, con tantas escenas de carreritas de obstáculos como si estuviéramos viendo a Woody y compañía atravesar un cuarto del que deben escapar rápidamente, en vez de explorar los jugosos conceptos que esta película plantea. ¿Es buena o mala película entonces? Sigue siendo una opción sólida para niños, pero dudo mucho volver a verla en el conteo final de 2024. Y más con lo que se nos viene encima más adelante en el año. Puesto 6. Me gustó bastante Kung Fu Panda 4. ¿Es posible que pueda decir esa frase completa y salir vivo de este video? Cuando salió esta peli, hubo una avalancha de críticas porque la historia dejaba de lado detalles de la trilogía original. Por ejemplo, no haber incluido la historia de los 5 furiosos. Todo parece ser que DreamWorks tomó esta decisión por querer ahorrarse un dinerito del salario que iban a recibir las celebridades que le dan voz en las pelis anteriores a estos personajes, y no eran baratas exactamente. Pero a partir de aquí ya hay cosas injustificadas que se han exagerado entre los haters de esta película, particularmente 2 preguntas que se han repetido bastante y que no me costará mucho desmentir. ¿Es la camaleona el villano más exageradamente poderoso de toda la saga? No, ya que el poder que tiene de absorber las habilidades de otros solo funciona con seres del más allá, pero no con mortales. Adivinen qué villano de esta franquicia se salta esa limitación. Quería ser maestra del Kung Fu. Me rechazaron. Decían que era demasiado pequeña, insignificante. Segundo, ¿sus justificaciones para ser malvada son absurdas?
Pues en la ficción como en la realidad la justificación que alguien encuentra para hacer lo que hace no siempre está basada en hechos objetivos. Y en una historia donde debes derrotar al malo es necesario demostrarle que se equivoca. Puesto 5, Bloody Escape, Hihoku no Tonsou Heki, o en su traducción más literal, Fuga sangrienta del mismísimo infierno. Luego de la monstruosa adaptación de Berserk, esa de 2016, la que fue hecha por Studios Genba, ¡el horror! Como que mucha gente quedó traumatizada con este estilo de animación. Esta idea de diseñar personajes en un estilo 2D para luego aplicarles un modelado y animación 3D. ¿Qué podía salvar del desastre a una película con tan malos antecedentes? Pues Polygon Pictures, el responsable de este proyecto, no solo aprendió de las cagas de su competencia, sino que está dispuesta a hacer volar alto esta aventura con la historia de Kisaragi, un guerrero despiadado, cuyo cuerpo fue intervenido quirúrgicamente contra su voluntad para ser convertido en un cyborg. Si volver a retomar su antigua vida tranquila ya es un reto a estas alturas, el científico responsable de haberle hecho eso guardaba secretos turbios que harán a nuestro protagonista el blanco de ataques de varias facciones, que buscan el control de esos conocimientos, incluyendo ejércitos de robos locos, la mafia yakuza y una peligrosa organización gubernamental. Gran animación, una trama que no se desvía nunca, waifus carismáticas y un peligro constante sazonan esta aventura, pero ¿cuál es la razón para ponerla más alto que las dos pelis anteriores? Lo que acabo de decir. Esta película aprovecha bien todo lo que plantea y no se desvía nunca del objetivo que se trazó sin perder profundidad o plantear temas que no va a aprovechar. Y eso es un tipo de honestidad que siempre voy a apreciar. Antes de continuar, te pido que des me gusta, te suscribas a mi canal y compartas este video para que así nos podamos reunir con mucha más gente interesada por estos temas. Yo sé que todo el mundo pide lo mismo, pero en mi caso personal estoy en una etapa en la cual eso me va a dar un impulso definitorio. Así que muchas gracias a ti por darme esta oportunidad. Sigamos. Puesto 4. Garfield, la película. Esta película me agarró con la guardia baja. Déjenme decirles que si bien no estamos ante la peli artística del año, sí que esta película es mucho más de lo que se veía en sus trailers. Básicamente porque esta historia gira en torno a la relación que existe entre Garfield y su padre, la cual veremos si puede repararse o no, y al explayarse en ese tema está repleta de detalles muy bonitos. Y por supuesto la villana. Si bien es cierto que he escuchado quejas en internet de que muchos no querían que la villana pudiera ser la madre de Garfield, créanme que a mí sí me hubiera gustado ese detalle. ¿Qué hubiera pasado en esta película si la mala fuera la madre de Garfield? Hubiéramos tenido una película incluso mejor con un conflicto familiar más amplio. Pero hay un detalle que me chirría un poco, ¿sabes cuál es? A mediados de la película, más o menos como la media hora, existe esta trama de rescate protagonizada por este torito. La media hora que nos estamos tardando contando este bloque de la historia podría haber sido contado en 5 o 10 minutos. Con todo, la trama familiar de Garfield y su padre se desarrolló de un modo muy satisfactorio, así que ese detalle se lo puedo perdonar. ¿Película para toda la familia? Sí, pero los adultos también la pueden disfrutar, y de eso estoy seguro. A partir de aquí, se traza una línea roja. Damas y majaderos, empiezan los pesos pesados de este año. Si bien es cierto que este conteo es un borrador antes de que lleguen los demás estrenos del año y descubramos también otras pequeñas joyitas ocultas para hacer el video final, veo muy difícil que las 3 películas que te voy a presentar en este top abandonen este listado, porque son 3 hermosos regalos a la animación. Vamos a verlos. Puesto 3. Guardiana de Dragones. Esta historia, ambientada en la China tradicional, es una cooperación entre estudios Astra Media Cine de España y la CFGC de China. Nos adentra en la historia de una niña campesina, que desde sus más humildes orígenes, descubrirá que tiene un don para comunicarse con los dragones. Pero debe tener cuidado, porque ese don le acercará a destapar la olla pútrida de las intrigas políticas, que rodean a estos seres y a aquellos cuya ambición
los ha consumido en pos del objeto de controlar esos poderes de los dragones. Si hay una cosa que me encanta de esta película es cómo salpica toda la trama que tiene con la temática sobre la corrupción política para que al final nos demuestre en qué puede convertirse la gente que ambiciona más allá de la cuenta. Si bien es cierto que no es la trama más original, el hecho de que esta película utilice prácticamente todo su metraje en ir una y otra vez hacia la misma lección, la hace de ella un título bastante sólido. No se desvía ni un momento del tema que quiere contar y que trata a su audiencia con bastante respeto, mostrándonos la crueldad de los poderosos y la búsqueda de un gran secreto en el poder de los humildes. Antes de continuar, nuestra lista no puede estar completa sin los que se quedaron fuera, aquellos a los que le faltó un poco para llegar acá, pero lamentablemente no llegaron a cubrir el ancho. Liga de la Justicia, Crisis en Tierras Infinitas. De todos los ausentes en este top, este es el que más me duele. Y de lejos, el desastre de esta trilogía, que dura casi 5 horas en tardar de ver, no puedo alcanzar a describirla en este corto comentario. Para mí es como ver las ruinas de un hermoso edificio griego majestuoso que, aun estando hecho pedazos, conserva un poco de lo que podría haber sido. Pero ya que estamos aquí, déjame recordarte estas 4 películas de acá, en que DC, por lo menos en el departamento de las películas animadas, nos ha demostrado ser el campeón del ritmo. Van a pasar, te lo prometo, 50 minutos de película de cada uno de estos casos que te estoy mostrando y ni siquiera te vas a dar cuenta en qué se fue el tiempo, porque ¿por qué no pudieron trasladar esa misma magia a esta película que iba a ser el evento que todos sabemos que es en los cómics? Misterios de la vida. El aprendiz del tigre. Tan solamente ver el pelaje de ese tigre, santo Dios, cómo me escucho como un furry hablando de eso. Bueno, como sea. Esto hace que yo nunca quiera que la animación imite fotorrealísticamente a la realidad, sino que tome su propio camino como una experiencia artística. Y esta película es extraordinaria en ese punto. Desgraciadamente, lo que podría ser una muy buena metáfora sobre las viejas tradiciones que siempre se abren paso a través de un ajetreado mundo moderno, yo creo que es dejada de un lado por demasiadas escenas de acción y unos personajes que no me terminaron de convencer por lo básico que son la mayoría de ellos. De todos modos, con esto igual recomiendo, es una buena película de acción, aunque no se quede en el top. Red vs. Blue Restoration. Este año hemos tenido una de las cancelaciones más dolorosas con el estudio Rooster Teeth, que realmente nos ha ayudado mucho a todos en la comunidad, expandiendo los límites de lo que se puede hacer con un fanart y una parodia, hasta tal punto que los realizadores realmente tuvieron roces con Microsoft, la empresa propietaria de Halo, ya que estos últimos no sabían en qué forma esta parodia podía afectar la imagen corporativa de su producto. Con todo y esto, esta película es una digna despedida para este estudio, y la razón concreta por la que no la pongo en el top es porque si decides verla tienes que saber que está repleta de referencias, homenajes, chistes internos, que yo creo van a ser una muralla importante para que el que quiera deleitarse con sus chistes. Aún así, como despedida de un estudio que nos dio tanto, es bastante digno. Bueno, ahora sigamos con nuestro top. Puesto 2. Orión y la oscuridad. Yo quisiera poder decir que esta es la mejor película animada de 2024. Pero hay un pequeño detalle que lo impide, y lo voy a decir más adelante. Por ahora, hablemos de la historia de un niño que prácticamente le tiene miedo a todo. Pero no le tiene más miedo a otra cosa que la oscuridad, hasta que descubre que la oscuridad es un ente que también puede ser un amigo, si te atreves a ver las cosas más allá de las apariencias. Un aspecto de la existencia que requiere atención y respeto, y le llevará a un viaje para poder enfrentarse a su temor más profundo. ¿Sabes cuál es el secreto tan grande que esconde esta película? En un principio el mensaje iba sobre el miedo, luego va sobre el miedo a la oscuridad. Luego descubrimos que toda esta historia es un padre contándole a su hija la importancia de dejar atrás ese mismo miedo, para luego descubrir la importancia de contar historias y cómo éstas nos ayudan a seguir adelante. La forma tan increíble que tiene esta película de entrelazar distintas lecciones me parece fascinante, en una forma que no lo puedo describir en esta corta reseña. ¿Sabes por qué esto es tan importante?
En todo lo que hemos visto hasta ahora, podemos ver a Intensamente 2. Se agarra de un solo mensaje y empieza a trabajar desde ahí. En el caso de Intensamente 2, versa sobre la madurez. Kung Fu Panda 4 nos habla sobre el cambio y Garfield sobre los lazos familiares. Pero Orion es capaz de tomar varios mensajes y pasar uno a través de otro, entrelazándose de un modo magistral. Normalmente, agarrar varios mensajes en una misma historia es casi una invitación al desastre. Pero Charlie Kaufman, el guionista de esta película, se anotó una grande con su logro en la historia que nos ha presentado. Puesto 1. Ultraman El Ascenso. Lo que hace esta película, básicamente, es agarrar la máscara de Ultraman hasta desprenderla del rostro que oculta, y luego ver el rostro humano que había detrás de ella para hacer que nos interese ese ser humano, quien tiene la responsabilidad de proteger a la ciudad. A este respecto, esta película, me parece, hace algo parecido a lo que hace Capitán América Primer Vengador. Básicamente, nos demuestra el rostro humano que está detrás de ese mito, de un personaje que ha estado dando tumbos aquí y allá en la cultura popular sin que llegue a tener mayor relevancia para quienes, por lo menos en este caso, están fuera del mundillo de los tokusatsu. Sin ser un gran conocedor de la franquicia de Ultraman, no sería exagerado decir que esta es una de las mejores cosas que le ha pasado en muchos años, al mostrarnos la responsabilidad que nuestro protagonista tendrá a la hora de cuidar al retoño de un kaiju, intentando aprender lecciones de responsabilidad y también además de intentar equilibrar lo que es esta caótica vida mientras intenta defender a la ciudad, jugar el deporte que más le anima y cuidar al retoño. Te cuento un dato interesante. Recuerdo haber leído un artículo relacionado a cómo la religión sintoísta, una de las bases importantes para entender el Japón actual, ya que en esta nación existe una contradicción entre naturaleza y tecnología. Y créeme, que esta película es una de las que agarra mejor esa contradicción que existe entre las dos hasta llegar a un final apoteósico, verdaderamente grandioso, sin que esta película, durante las casi 2 horas que dura, se desvíe un solo momento de lo que quiere contarnos, lo cual la hace de por sí la opción más importante en lo que va de 2024. Pero si tuviera que ponerme como un crítico hijo puta, tendría que ser con el villano, quien revela tener una motivación bastante sólida. Este es uno de esos momentos donde había que hacer una pausa y dejarle que explayara un poco más. Pero para lo que termina siendo esta película en todo su conjunto, es sin duda lo mejorcito que hemos tenido hasta ahora en el año. Ok, ¿qué nos ha dejado este año? Pues cuando comparo este año con el anterior y sin que me salga eso de crítico mamador, pero noto importantes carencias. Pues el año pasado tuvimos películas destacables en muchos rubros. Matka, la canción del bosque, como firme representante del cine extranjero. Y además el cine de animación chino desbordó con grandes obras como Aguas Profundas. Tuvimos también cine animado muy bueno para todas las edades, franquicias que se reinventaban. Es un poco temprano para sacar conclusiones, pero sin duda hemos tenido además golpes muy fuertes en el mundo de la animación. La despedida del maestro Toriyama, el cierre del estudio Rooster Teeth, creadores de RWBY, después de más de una década trayendo y expandiendo la animación para internet. La destrucción de la película del Coyote vs. Ackman por culpa de unos infames movimientos empresariales, filtraciones para dar y recibir como la infame reciente filtración de Arcane. Son tiempos turbulentos y en un escenario así, atesorar y promover las buenas obras es un deber irrenunciable de los críticos e informadores quienes estamos en este mundillo de la animación. De mi parte, no dejes de dar like, comentar y compartir este video. Por piedad, no me esforcé tanto. Vamos a vernos en el siguiente video porque todavía nos falta bastante tela que cortar, así que espero verte ahí. Nos vemos y cuídate mucho. Hasta luego. Este video pertenece a la colección de Animación de 2024, un año que nos está amenazando a todos por ser más recordado por los memes de animación que por las propias películas y series como tal, pero al que le vamos a estar dando seguimiento. ¿Te picó la curiosidad por lo que acabo de decir? En el enlace de la descripción puedes acceder a mucho más material sobre reseñas y análisis y mucho más contenido de mi canal. Gracias por tu atención.
Gendry Shaw es nuestra protagonista, quien viene desde Corea del Sur y su destino es Texas. Pero no es un lugar cualquiera. Ella no va a regresar a un lugar cualquiera, sino en el mismo pueblito pequeño donde ella pasó su infancia, junto con su abuelita, quien, a falta de sus padres, ha llenado el rol paterno para ella. Pero esta visita está cargada de secretos muy sombríos. Porque cuando ella tenía 8 años, estuvo en medio de un gran incendio que, aunque no dejó víctimas fatales, dejó una marca muy traumática en quienes fueron testigos, y en ella misma, por supuesto. Lo que irá descubriendo poco a poco, sin embargo, es que ella misma causó ese incendio, no porque sea una pirómana, que es lo que cree en un principio, sino porque activó sus poderes de forma involuntaria, llevándonos durante esta aventura a un viaje de autodescubrimiento, no solamente para controlar sus poderes, sino para saber quiénes fueron sus padres, y cuál es el mundo sombrío al otro lado de la puerta que amenaza nuestra vida. ¡Hey! Parece la premisa de una buena película, ¿verdad? Una película memorable, ¿verdad? Pero claro, tú no estarías viendo esta videocrítica destructiva de esta serie si los productores lo hubieran hecho bien, ¿verdad? Como es mucha la tela que repasar, cortemos cualquier introducción porque yo soy Claudio, esto es Entre Libros y Waifus, y esto es Los 7 pecados capitales de la primera temporada de Gendry Shaw. Pecado capital número 1. Esta es una serie para adolescentes. Oh, hola Gendry. ¿Cómo estás? Sí, sé que ya no estoy ahí, pero sí. ¿Qué tiene de malo? Yo tengo años sin probar unas. Voy a ver si lo estoy entendiendo bien. ¿Me estás diciendo que vas a interrumpir la persecución que estás haciendo de un monstruo peligroso tanto para ti como para la seguridad de otros, solamente para ponerte a hablar sobre tus sentimientos con un amigo? Siendo además que tú eres la única y la más capacitada para este trabajo en todo el pueblo, y que en la ciudad nadie más está protegiendo a la gente de las amenazas que se les viene encima. Cuando uso la expresión serie para adolescentes, entre comillas, no utilizo esa frase para desmeritarla a esta serie o a ninguna otra serie con ese pretexto, siendo que grandes obras de arte como El Club de los 5 o My So-Called Life o El Mundo de Ángela para los pibes me han regalado experiencias inolvidables. No estoy peleado con el llamado cine para adolescentes, por así decirlo, sino que uso esa expresión para decir que los productores de esta película se dijeron a sí mismos: oigan, estamos haciendo una serie para adolescentes, y si estamos haciendo esto para ese público, metamos todos los clichés habidos y por haber. Y no podían faltar en este tipo de series los conflictos emocionales, los triángulos, cuadrados o pentágonos amorosos, por solo dar un ejemplo de varios que veremos más adelante. Pero cuando Gendry empieza a emparejarse con King, otro recién llegado a la preparatoria a la que los dos asisten, la historia empieza a mostrarnos un poco más de la vida de ambos. Pero resulta que King no siente en un principio lo mismo que Gendry siente hacia él, ya que él también es un demonio, del tipo de demonios que Gendry está cazando, que en este caso busca obtener la energía vital de Gendry para controlar sus poderes de fuego, que en este universo es casi un equivalente del alma, por cómo le arrebata toda la voluntad y el control a una persona. Suena bastante macabro, ¿verdad? En el caso de nuestra parejita, y como en toda buena tragedia, la verdad sale a la luz en el peor momento posible, haciendo que ambos obviamente se distancien. Dicho en la forma como lo estoy diciendo, suena bastante dramático, pero en realidad la serie, después de haber consumido bastante tiempo con este arco, no le da el cierre a esta situación que debería. Recuerden que esto empieza casi desde el primer capítulo hasta la mitad, prácticamente convirtiendo a King en un idiota sim por el resto de la temporada, cosa que en absoluto se corresponde con la importancia que la propia serie le atribuía a esta relación. Y lo más penoso es que al final King obtiene una especie de redención más por lástima que por méritos propios. Esto es una barbaridad. Antes de continuar, te pido que des me gusta, te suscribas a mi canal y compartas este video, para que así nos podamos reunir con mucha más gente interesada por estos temas. Yo sé que todo el mundo pide lo mismo, pero en mi caso personal, estoy en una etapa en la cual eso me va a dar un impulso definitorio. Así que muchas gracias a ti por darme esta oportunidad. Sigamos.
Pecado capital número 2. Ed. Simplemente Ed. Un sidekick cómico es como se define a un personaje secundario chistoso que acompaña al protagonista. Y yo de repente sentí que una máquina del tiempo me trasladaba a los años 90 o a principios de los 2000, cuando esta clase de personajes eran mucho más comunes de lo que son ahora. Ed es un demonio del tipo de entidades comunes en la mitología coreana que va a acompañar a nuestra protagonista durante la serie. Lo de chistoso es solo de etiqueta porque sus chistes no dan gracia. Es molesto, 90% de sus diálogos no nos dicen otra cosa más de lo que ya podemos ver, y si eliminas su existencia de este show, poco y nada cambiaría. Lo cual me parece mal porque aquí estás desperdiciando una oportunidad muy buena de explayarte más en la mitología coreana, teniéndolo a él como un guía. Porque si esta serie, entre las muchas cosas que pretende ser sin conseguirlo, es una especie de introducción al mundo de la literatura y mitología de Corea, y yo hubiera estado ahí todo curioso para presenciarlo, porque claro, tendremos poco coreano, pero entre los chinos que están ascendiendo y los japoneses a los que estamos acostumbrados, no tenemos mucho el hábito de ver historias de este tipo por estos lares, al menos no tanto como deberíamos en animación, ya que no tenemos que olvidar que Corea, desde tiempos históricos muy remotos, siempre ha sido una región bajo una cierta influencia tanto de un reino del norte como del sur, pero siempre manteniendo su autonomía. Por lo tanto, durante estos siglos ha moldeado un carácter nacional propio. Y esas tradiciones son interesantes de ver, pero créanme que este no va a ser un ejemplo de eso. Pecado capital número 3. ¿Los fantasmas coreanos en tierra extranjera? A ver, desprendiéndonos del pecado anterior. Yo sé que esto puede ser escarbar un poco profundo, pero cada región del mundo tiene sus propias creencias. En tierras estadounidenses no hubiera estado mal también ver algunos de estos malvados demonios del folclore nativo estadounidense. Y es que esto que voy a explicar es un poco más complicado de lo que cabe en este espacio, pero desde hace mucho tiempo las distintas religiones luchan por saber cuál muestra la realidad de la otra vida que nos espera a todos. Es un debate que probablemente no termine nunca, pero ahora bien, si existen monstruos coreanos en tierras estadounidenses, ¿acaso con esto me estás diciendo que la verdad verdadera, o sea, lo que nos espera al otro mundo, es lo que refleja la creencia de los coreanos? Obviamente yo sé que esto no es lo que había pasado por la mente de la creadora, pero sin la presencia de otros tipos de espíritu, sobre todo con los que acabo de mencionar, uno podría llegar a esa conclusión fácilmente. Ahora, sé que es rascar fino, pero creo que es un tema bastante interesante de worldbuilding que se dejó pasar por delante de la mesa. Pecado capital número 4. La trama de que la gente sabe que Gentry lo hizo no tiene sentido. A ver, cuando Gentry regresa a su villa, la leyenda de la niña que causó un incendio ha ido incrementándose con los años, volviéndose una especie de creepypasta local. Mucha gente, sin embargo, alrededor de nuestra protagonista empieza a relacionarla con ese incidente y empieza a apartarse de ella. A ver, que la gente chismee culpándonos de cosas que no hemos hecho obviamente es injusto y molesto, y en sus formas más extremas constituye un delito de difamación. Pero en el caso de nuestra serie, señalar a Gentry como la culpable no es una mentira. Ella, aunque de forma involuntaria, sí causó el gran incidente que ocurrió en la ciudad hace 8 años. No hubo víctimas fatales, pero representó un trauma bastante fuerte para el pueblo. Y bien, ¿qué es lo malo en todo esto? Si la gente de verdad cree esto, incluyendo al propio director de la escuela, quien va a hacer pesquisas y va a ponerle la lupa todo el tiempo a nuestra protagonista, esta tipa debería estar siendo investigada por la policía por vandalismo e intento de homicidio, entre otras cosas. En tal caso, ella no tendría la posibilidad de regresar a la escuela y empezar a vivir su vida de forma tan normal y prístina. A ver, entiendo que quiere hacer la serie con esto. Quiere reflejar ese sentimiento que tienen los adolescentes con sentirse apartados o en situaciones en las que ellos no tienen el control. Pero si vas a hacer eso, desarróllalo bien en un tema. Es un tema bastante fuerte y del que se puede sacar bastante partido.
pero es absurdo utilizarlo de esta manera, porque lo único que estás haciendo es crear situaciones que no tienen sentido dentro de la trama de la serie. Y podemos ir añadiéndolo a la lista de temas en esta serie que se tocaron, pero no se desarrollaron. Pecado capital número 5. ¿Cómo funciona el inframundo de esta serie? Básicamente el inframundo en esta serie funciona como una dimensión paralela, un lugar al que las almas van después de terminada su vida en el mundo terrenal. Pero no es exactamente un mundo que se rija y gire alrededor de lo que hacemos los terrícolas, sino que es un mundo que también tiene sus propias reglas internas, sus propios jefes y sus propias escalas de poder. Como alguien que recientemente acabo de retomar Bleach en esta saga sangrienta de la Guerra de los 1000 años, los paralelismos son muy interesantes. Ahora bien, siempre he visto a Tite Kubo como alguien que planea buenos escenarios, que sabe crear personajes interesantes, pero no lo sabe desarrollar. Y es una sorpresa completa para mí poder decirles que incluso a él, con lo poco que hace en la serie, lo hace mejor, hace un mejor trabajo que esta serie. No es un mal trabajo el que se hace en Gentry Show, tampoco estoy esperando que se vuelva un shonen de peleas, pero el tiempo que le ha dedicado a varios callejones sin salida, como la visita al monumento del Álamo, los desvaríos entre el triángulo a veces cuadrado o amoroso, que también incluye, como no puede ser de otra forma, al atleta del colegio, podrían haber sido utilizados para explicarnos más las reglas de este mundo, mientras nos explican un poco más de la susodicha mitología coreana. Pero todo esto es apenas una pequeña anécdota en comparación a lo que considero el punto más bajo de la serie. Pecado capital número 6. Gentry tiene la peor madre y la peor abuela de este mundo. ¿Qué digo mundo? Del maldito universo. Desde Rose Quarzo no me había topado con una madre y una abuela tan nefasta. Resulta ser que la razón por la que originalmente Gentry regresa al pueblo es porque su abuela es consciente de que ella está despertando sus poderes de fuego y quiere fortalecerlos, lo cual no está mal salvo por un muy pequeño detallito muy microscópico. Debió decírselo desde el principio. Y es que no solamente va por eso. Ella ha estado involucrada de una forma indirecta en la muerte de sus padres de Gentry, debido por lo menos en el caso de su padre a un exceso de confianza cuando trataba con Lord Chen, personaje que vamos a cubrir más adelante. Y siendo una coleccionista de objetos poderosos, se nos muestra un pasado en el que ella ha estado involucrada en muchas peleas, y no por las causas más heroicas, sino por puro y mero egoísmo. Lo cual suena feo, pero podría decir que no está mal en el sentido de que una persona que busque una redención es una de las tramas más fáciles, pero a la vez más efectivas para poder desarrollar. Sin embargo, el problema aquí es que muchos de esos conflictos del pasado aún persiguen a la abuela y quiere utilizar los poderes de su nieta para limpiar toda la basura que ella ha hecho. Obviamente siente cariño por ella por la convivencia con la que han estado, pero básicamente eso no quita que ese es el objetivo que ella tiene. Pero esperen, esto todavía se pone peor. Como lo he advertido al principio de esta crítica destructiva y sin piedad, esta va a tener grandes spoilers, así que aquí va. El día que Gentry ocasionó el incendio, lo hizo porque su madre se acercó a ella. Su madre se creía muerta desde hace muchos años debido a la actividad de los entes demoníacos que persiguen a la familia. Ella ya tenía varios años de haberse alejado de su familia porque no quería que los demonios que le estaban persiguiendo a ella la persiguieran a Gentry también, o sea, a su hija. Cosa que podría ser comprensible, pero esto va a otro nivel cuando ella fue la causante del mayor trauma que ha tenido su hija en toda su maldita vida y nunca intentó algún tipo de rito, algún tipo de hechizo o algún tipo de método para comunicarse con su hija y darle consuelo en una situación tan tormentosa. Ahora bien, entiendo cuál es la razón de esto. Básicamente en la serie se le quiere dar un giro sorprendente a la trama. Y por supuesto que todo escritor que busca que le renueven su serie no está haciendo nada malo al querer buscarlo. El problema consiste es que por querer ser impactantes estás destruyendo a tus personajes. Cuando Rose Quarzo se reveló como Diamante Rosa, el giro pudo ser impactante como por 2 segundos. Hasta que te das cuenta de la enorme cantidad de consecuencias que eso le trajo a quienes decía que eran sus amigas. Y los problemas del pasado que Steven ha tenido para cargar la culpa de todos estos efectos.
En el caso de Steven Universe, la serie no llega tan lejos como para decir que Rose tuvo a Steven como parte de su plan siniestro, pero sin duda el personaje queda pésimamente parado. Y en Gendry Cho nos pasa lo mismo con la madre y la abuela. Su pobre hija tiene que estar limpiando toda la mierda dejada por sus parientes del pasado, cosas que ocurrieron no durante luchas heroicas, sino por razones egoístas y de ambición. Y tú podrías decirme que esto es igual que en Naruto, este ciclo de venganzas sin fin, pero fueron en medio de batallas que luchaban por la supervivencia de sus aldeas, por seguir una causa heroica o por algún noble ideal, pero lo que se ve aquí son los nefastos resultados de decisiones egoístas. Igual que en Steven, esta serie no llega tan lejos como para decir que Gugu no ame a su nieta, pero de verdad, las cosas que le deja para cargar sin duda la dejan muy mal parada como personaje, y todo esto por querer dar un giro de trama que resulta impactante, pero que después lo único de lo que nos hemos dado cuenta es que se han destruido a estos personajes. Pecado capital número 7. La serie quiere ser muchas cosas a la vez. Si con todo lo anterior no he demostrado cuáles son las grandes fallas de esta serie, te estarás preguntando, ¿qué podría ser peor en esta serie que lo que acabo de mostrar sobre la abuela y la madre de Gendry? Pues bien, en varios ejemplos he demostrado tanto la trama amorosa de King y Gendry ocupa mucho espacio, mucho más tiempo, más o menos la mitad de la serie, sin tener una conclusión catártica. Una oportunidad perdida para desarrollar un world building relacionado al mundo de los muertos que se estaba planteando, y una oportunidad desaprovechada para explayarnos en la cultura coreana. A todo esto me gustaría aderezar un elemento al que, irónicamente, no le falta, sino más bien le sobra. Y es el primer gran villano de la temporada. Lord Chen quiere robar los poderes de Gendry, no solo por ambición, sino por cerrar el trato que había hecho anteriormente con Gugu, otra de las decisiones terribles de las que habíamos estado hablando. Suena bastante básico, pero al menos es efectivo. Sin embargo, más temprano que tarde nos enteramos que la razón por la que quiere hacer esto es como una forma de revivir a su hija que se separó de él de forma trágica. Ok, estamos en una época en la cual explicar por qué un villano ha llegado a ser como es se ha vuelto una costumbre a tal grado que incluso en algunas series o películas parece justificarse las malas acciones que han hecho. Pero eso es un tema de escritura aparte. El punto aquí que quiero señalar, con su pinta de Ayuwoki, Chen es el villano todo simple que puedas regañar, pero al menos yo puedo decir que es efectivo, ya que si sus motivaciones se mantienen o se mantuvieran como un secreto, hasta el final podría ser algo que hasta cierto punto es impactante, al darle un giro a un personaje que creíamos simple. Pero al explicarlas demasiado pronto, demasiado rápido, pienso que complejiza a un personaje que era mucho más efectivo siendo simple. Un villano unidimensional en un principio, pero hasta cierto punto memorable. ¿Y lo bueno? ¡Ay, Dios mío! Puede parecer extraño, pero la gran mayoría de puntos que he señalado en este video, aunque obviamente son elementos que estropean la experiencia, no son irreparables. A excepción del caso de la mamá y la abuela, pero como lo he mencionado antes, no son elementos que se desarrollen lo suficiente. Tengo entendido que si esta serie tendrá segunda temporada o no, es algo que todavía está sobre la balanza, tomando en consideración la respuesta que va a tener el público durante estos meses. Si Gendry Cho volverá a ver la luz, tienen obligatoriamente que repararse los problemas que hemos mencionado. Por ejemplo, tomar un conflicto amoroso y convertirlo en el centro mismo de la experiencia puede ayudarnos a conocer más a nuestros héroes, hasta que se le dé la resolución digna al tiempo que ha sido usado en la serie para explayarnos sobre la relación de los dos. Se puede profundizar más los elementos mitológicos y en cómo funciona el inframundo. Obviamente es un reino milenario con mucha historia y trasfondo. No te estoy pidiendo algo lovecraftiano, pero sí una digna representación de la cultura que, aparte de la música que nos ha llegado, no nos molestaría ver más representada en nuestras series. Esta serie ha tocado los temas que nos ha mostrado de un modo muy superficial, por lo que, por lo menos, podemos decir que aunque eso ha impedido poder inyectarle más personalidad al trabajo, para así diferenciarlo de muchas otras propuestas, al menos podemos decir que no ha estropeado lo que tiene, y que un ángulo más riguroso puede ayudar bastante en una segunda temporada.
Alguien dirá que mis palabras han sido crueles, siendo que la última despedida de este show fue una dedicatoria de la autoría para su padre, quien se fue de este mundo una semana antes de que el show pudiera ser emitido. A este respecto, solo añadiré lo mismo que se dijo en el final de la película Ciudadano Kane. Una sola palabra no es capaz de resumir la vida entera de un hombre, cuya vida que queda en el pasado es ahora parte de las piezas de un gran rompecabezas en el que algunas piezas estarán perdidas para siempre. Bueno, no lo dicen con esa frase exacta, pero creo que la rima me quedó más o menos bien. Además, eso es lo que querían decir. De todos modos, mi trabajo en este video, como en todos los que este modesto servidor se ha presentado, es el de informar. Y recordemos que en el arte siempre puede mejorarse. Por otra parte, podemos considerar que este señor de tantos miles de millones de seres humanos que han llegado a existir sobre la faz del mundo, y que al día de hoy gran parte de ellos no tenemos ni el polvo de sus huesos, ni la memoria que nadie que los haya visto puede contarnos, haya podido trascender a través de una animación que sí me llamó la atención, al menos lo suficiente como para dedicarle un video, y a pesar de sus falencias yo le veo todavía potencial en una segunda temporada, todo sea en memoria de quien nos inspira. Y como cereza del pastel, sí, puede sonar morboso de mi parte, pero lo diré. Gentry es muy sexy. Todos los trajes que le ponen a lo largo de la serie realzan su encanto y son la demostración de que puedes hacer mucho con un diseño simple de un personaje. Solo esperemos 2 años más para que sea legal, pero bueno. Aclaraciones y notas personales aparte. Para ir cerrando el video, debo decir que esta nueva serie de trabajar es bastante intensa. Pero me ha asegurado poder hacer videos más rápido y subirlos más rápido. Este mes de abril y mayo van a ser probablemente los más intensos de mi historia de mi canal, porque estaré subiendo videos y procuraré subir videos casi a diario. Es un momento crucial en el que yo estoy esperando que me ayudes con tu like, tu suscripción, tu comentario, si estás de acuerdo conmigo o por el contrario deseas mentarme la madre en comentarios. Y también tu compartida. No te cuesta nada y me ayudas un montón. Yo he sido Claudio, esto ha sido Entre Libros y Waifus, y si todo va de acuerdo al plan, para mi siguiente video estaré muy emocionado de presentarte mi primer video sobre literatura y cultura, o por lo menos en el caso del video que nos ocupa, historia universal, retrocediendo a los orígenes mismos de la humanidad. Este video pertenece a la colección de Animación de 2024, un año que nos está amenazando a todos por ser más recordado por los memes de animación que por las propias películas y series como tal, pero al que le vamos a estar dando seguimiento. ¿Te picó la curiosidad por lo que acabo de decir? En el enlace de la descripción puedes acceder a mucho más material sobre reseñas y análisis y mucho más contenido de mi canal. Gracias por tu atención. ¿Flow cambiará la animación para siempre? Sí, lo sé, suena muy exagerado. Y es algo que se ha dicho de muchos otros estrenos de la animación que hemos tenido en estos últimos 4 años. Sobre todo con los blockbusters taquilleros como Beyond the Spider-Verse o Arcane. Pero el caso de Flow es muy especial, porque en el video anterior, que te lo dejo en la descripción o en el comentario fijado, habíamos llegado a la conclusión de que el éxito crítico y económico de esta peli iba a impulsar de forma decisiva y atraer al escaparate de la vitrina pública mucha animación europea que se ha estado haciendo en estos últimos años y que desgraciadamente había pasado debajo del radar de muchos. Animaciones increíbles como Sirocco y el Reino del Viento o The House de 2022, y siendo ese el primer impacto que ha tenido la serie, entonces vamos con el impacto número 2. Flow y el competitivo mundo de las herramientas de creación de animación en 3D. Quizás no lo sabías, pero el programa con el que fue hecha esta película es un software gratuito conocido como Blender. Hay más opciones en el mercado, pero lo que distingue a este programa de los demás es que precisamente el hecho de ser gratuito y de código abierto da la posibilidad a los artistas y programadores de todo el mundo en que ellos pueden participar haciendo modificaciones en el código fuente del programa y por consiguiente mejorándolo. Voy a pararla aquí porque ya no me hace falta decir con lo que acabo de decir el importante caballo de batalla que esta herramienta significa para artistas independientes de todo el mundo. Un más que valiente, sino necesario contrapeso a los abusivos monopolios tecnológicos que imperan en la industria actual.
Ahora bien, el éxito sin precedentes de esta película, más en el campo artístico y de aceptación entre críticos que comercial, porque con sus 20 millones de dólares recaudados hasta este momento en la taquilla mundial, contra un presupuesto de más o menos entre 3 millones y medio y 4 millones, ha sido un fuerte impulsor y la mejor propaganda posible para las posibilidades que Blender ofrece. A tal punto que la nueva versión 4.4 del programa ya tiene la carátula de nuestro gatito en su pantalla de bienvenida, lo cual significa todo un triunfo para esta película y un triunfo doble para Blender, quien a través de ella puede promocionarse como una herramienta competente para la creación de nuevas películas. Pero las cosas no se detienen ahí. Aparte de la popularización y posterior estandarización de Blender como una herramienta para películas de peso, se suma otro impacto más. Impacto número 3. Robot Salvaje, un competidor de esta película en la próxima premiación de los Óscares, costó aproximadamente 80 millones de dólares en hacerse, ni qué hablar de Intensamente 2, que ha costado cerca de 200 millones. Por cierto, a ambas películas también les he hecho una reseña que te invito a ver cuando termines este video. Que una película que costó 4 miserables millones de dólares entre comillas, esté codeándose de tú a tú con semejantes pesos pesados, sino que además por primera vez en la historia también esté siendo nominada en la categoría de Mejor Película Internacional, sin duda alguna va a marcar un antes y un después en lo que se refiere a lo que al menos al público mayoritario entiende por estándares de calidad. Muchos mamadores del cine somos capaces de apreciar obras que no siempre están hechas con los máximos estándares técnicos, pero que por la calidad de su historia, la profundización psicológica de sus personajes, logran ganarse un espacio en nuestros corazoncitos. Sin embargo, gran parte del público mayoritario, los que no son muy conocedores de la animación, el público mainstream, vaya, no suelen verlo de esta forma. El sanguinario y agresivo posicionamiento de marca que históricamente grandes empresas estadounidenses han tenido a través de los años, han tallado como parece en piedra en la conciencia pública. La idea de que los estándares de una película animada exhibida en cines siempre tienen que ser los más altos. Antes de continuar, te pido que des me gusta, te suscribas a mi canal y compartas este video, para que así nos podamos reunir con mucha más gente interesada por estos temas. Yo sé que todo el mundo pide lo mismo, pero en mi caso personal, estoy en una etapa en la cual eso me va a dar un impulso definitorio. Así que muchas gracias a ti por darme esta oportunidad. Sigamos. Cuando tú haces un zoom a cualquier fotograma de las dos grandes competidoras que va a tener Flow en la noche de la ceremonia, puedes ver toda la potencia de la renderización hasta en los detalles más mínimos de las texturas naturales, la madera, el metal, el humo, el efecto del agua, los efectos de la luz y todo este esfuerzo hecho por los empleados de las grandes empresas, por supuesto que se aprecia. Pero yo, como buen crítico pseudo intelectualoide contracorriente bla 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 bla, siempre me he preguntado, ¿esto es lo que siempre tenemos que entender por calidad? Nunca me ha dejado el parecer en lo personal que cosas como estas matan la animación, al crear una élite reducida que, teniendo acceso a la mayor cantidad de recursos tanto económicos como técnicos, siempre va a estar, al menos en lo referente a estándares técnicos, un paso delante de mucho de la animación que se hace en países que no son Europa y Estados Unidos. Pero con el éxito de películas como estas se abren espacios de conversación en los cuales la creatividad a la hora de contar historias sobrepase la búsqueda constante y maniática de crear imágenes cada vez más fotorrealísticamente perfectas. Vaya, el debate que ya los videojuegos por otra parte han tenido arrastrando por años sobre los gráficos realistas. Que se jodan los gráficos realistas. Lo que necesitamos son herramientas que permitan expandir una obra de arte hasta que llegue el momento en el que nos muestre todo el potencial que es capaz de dar. Esto, junto con el reciente bombazo en taquilla de NESA 2, con sus más de 1.800 millones de dólares de taquilla, dan razón a la profecía hecha en el portal Kraken Design, en el cual tanto el consumo de animación a nivel mundial como la producción de esta, nada más para 2025 aumentará, más del lado de los países emergentes como China, o en el caso que nos ocupa Francia,
que el de los tradicionales productoras de este medio, diversificando enormemente nuestras opciones para disfrutar nuevas propuestas. Es un debate largo, y lo único que estoy seguro es que esto solamente acaba de empezar. Pero bueno, esta es una parte microscópica de un debate que yo solamente pretendo empezar. Cualquier opinión con la que quieras añadir a esto, eres libre de hacerlo en la caja de arena. Yo he sido Claudio, esto ha sido Entre Libros y Waifus, y ya no me quedan más estupideces que decir. Nos vemos en el siguiente video. Adiós, cuídate mucho. El siguiente video pertenece a la colección de animación de 2025, un año que va a tener que esforzarse bastante para estar a la altura de lo que han sido estos últimos 3 años en lo que ha sido el mundo de la animación, pero al que le vamos a estar dando seguimiento. Si te llama la atención lo que acabo de decirte, suscríbete a mi canal. Yo soy Claudio, esto es Entre Libros y Waifus y nos vemos en el siguiente video. Hay mucho que hablar de esta película y lo que yo quiero decir lo resumiré en 5 puntos, para no perder el punto. Punto número 1. Una mejora al estilo de Tim Burton. Aunque superficialmente parecido al estilo de Tim Burton en lo que respecta a mostrar escenarios tétricos, perturbadores, patéticos en ocasiones, pero que están al alcance del entendimiento de quien quiera ver las cosas más allá de las apariencias, los estilos de Burton y Elliott no podrían ser más diferentes en otros aspectos, principalmente los narrativos. Son mundos comparables, pese a que evidentemente la cinematografía de Elliott es mucho más parca, al habernos presentado hasta el momento solamente 2 proyectos principales, que son esta película de la que vamos a profundizar enseguida y su película anterior, Max y Mary, siendo esta película una mejora completa respecto a su trabajo anterior. Pero retomando la comparación al analizar el estilo de Burton, se nota que siempre existe, más allá de la cotidianidad de cualquiera de sus personajes, un mundo deslumbrante, listo para ser explorado, un mundo oscuro, sombrío en apariencia, pero que es en realidad una exageración extrapolada de todos los sentimientos y condiciones que el viajero primerizo ya llevaba consigo en sus experiencias personales salidas de aquella cotidianidad de la que muchas veces quiere escapar. En Elliott, vemos también esta ciudad, un lugar que se nos pinta como patético, pero que muy a diferencia de Burton, no es algo de lo que se pueda escapar, sino que es algo que tiene que aceptarse, luego de vivir sus tragedias y luego conforme pasa el tiempo, aprender a confrontar, siendo esta la primera gran diferencia entre los estilos de Burton y Elliott. Para Burton siempre hay un escape, peligroso puede ser pero posible, para quien tenga el valor de hacerlo. Para Elliott no hay ningún mundo ajeno al cotidiano al que se pueda escapar. Lo que sí hay, sin embargo, una vez dada la aceptación de la dura realidad, es la forma como nuestros héroes van encontrando sus propias estrategias para confrontarlo. Hasta que, llegado el punto, quienes eran víctimas de la crueldad y la injusticia, los traumas y sus propios errores, llegan a convertirse no solo en personas que decidan, sino también en seres que pueden marcar la diferencia para bien, si nunca dejan de ser lo que son, seres imperfectos, quienes han aprendido a hacer lo mejor que pueden con las vidas que les ha tocado. Basándonos en esta idea, las historias de Burton pintan un panorama de viaje del héroe más tradicional, que en muchas ocasiones no solo termina transformándolo a él, sino también a quienes le rodean. Si bien es cierto que esta forma descrita por Joseph Campbell será bastante tradicional y muchas veces repetida, no por ello ha dejado de demostrar la efectividad narrativa que tiene. Sin embargo, el estilo de Elliott exige una penetración psicológica de los personajes más aguda que la que se da en el caso de Burton, siendo que como para él no existen lugares a donde escapar de la cruel cotidianidad, el proceso de transformación de un personaje a través del aprendizaje duro y cruel en ocasiones le exigirá no viajar a un mundo novedoso, sino torcer el pescuezo para tener una perspectiva diferente de las cosas que creía que conocía sobre sí mismo. Proceso a través del cual el autor tiene la oportunidad de mostrar perspectivas diferentes sobre el mismo acontecimiento o personaje, convirtiendo a sus personajes en más complejos que los de Burton,
Hay mucho más que analizar respecto a este punto, pero para ir cerrando bien, concluiré que el estilo de Elliot se alimenta y surge de una humildad mucho mayor que la de Burton, que expresa continuamente en cómo los héroes en sus historias van aceptando sus propias limitaciones, que expresa continuamente en cómo los héroes de sus historias aprenden y aceptan de sus propias limitaciones y defectos para salir fortalecidos. Y así, conforme la historia va avanzando, vamos empapándonos más en lo que es la vida de Grace, ya que en un principio ella nos cuenta la principal cosa que tiene sentido en el mundo para ella, su relación con su hermano. Conocemos al padre de ambos que, sé que este es un detalle que está un poco por demás, pero es que a mí no deja de llamarme la atención cómo es que el papá de los dos muchachos, nuestra protagonista y de su hermano de ella, se parece tanto al protagonista de la película anterior, Max. Supongo que es una forma en que el realizador, Elliot, nos está diciendo la forma como el protagonista de la película anterior le está pasando el testigo a la generación siguiente. Ya que si bien la película anterior nos había dejado con un sabor bastante agridulce en la boca, esta nueva película va a tener un impacto mucho más decidido a la hora de expresar un mensaje positivo, o al menos uno esperanzador, pese a las dificultades que una persona pueda enfrentar. Luego de que trágicamente el padre se vaya a la otra vida debido a su precaria salud, los dos chicos son puestos en adopción. Antes de pasar con esta parte que es una parte crucial en el desarrollo de la historia, no deja de enternecer la forma como el papá, antes de irse a la otra vida, hablaba también de lo bien que recordaba a la pareja, a su pareja, la mamá de ambas chicas. Y es que en las grabaciones de Elliot siempre existe un elemento en el que los personajes recuerdan una parte de su pasado de una forma increíblemente esperanzadora, siendo que esos recuerdos de los mejores momentos que han vivido en sus vidas los iluminan y de alguna forma les dan una especie de impulso o empujón adicional para poder soportar las cosas que tienen que hacer ahora. Sin embargo, los tiempos se van a poner difíciles, y puesto que ninguna pareja en el consorcio de adopción quiere tener a los dos chicos al mismo tiempo, los dos hermanos son separados. El hermano yendo a un lugar de fundamentalistas religiosos, quienes lo tienen sometido prácticamente a un criterio militar, mientras que nuestra protagonista vive en condiciones mucho más cómodas. Aunque hay que decirlo, y esto es algo que la serie, o mejor dicho, la película, lo va repitiendo varias veces, y es que los padres que le tocan a Grace, aunque pueden permitirse algunas flexibilidades económicas, no son, que pueda decirse, unas figuras que ocupen lo que tiene que ocupar un lugar de dos padres que eduquen y orienten a su hija, sino que todo lo contrario, sus actitudes libertinas los alejan de ese rol, al ser personas de negocios que viajan por el mundo. Conforme el tiempo va pasando, las desgracias no dejan de caer sobre nuestra protagonista, al no ser alguien que es entendida en su clase, pero compartiendo su lugar con la bibliotecaria, con quien tiene una actitud en la cual ella puede decir que la bibliotecaria, con quien su amistad va creciendo, se convierte para ella en una auténtica figura orientadora, dándonos el mensaje final de esta película. Uno a través del cual, aunque no se lo había visto con tanta claridad en la película anterior de Elliot, en esta sí viene, ya que voy a lanzar un gran spoiler y creo que si no has visto la película te recomiendo que lo hagas. Y es que resulta que el hermano de ella, después de lo que podría haber sido un accidente fatal, en realidad termina estando vivo. E igual que la hermana que no para de recordarlo, él siempre la tiene a ella en su memoria, y es el recuerdo de los felices días que vivieron juntos. La excusa, o mejor dicho, la fuerza que él ha tenido para poder soportar todas las condiciones que ha vivido en el mal lugar donde lo tuvieron. La película de Elliot es muy esperanzadora, bastante gris,
bastante perturbadora en ocasiones, pero que es una película muy hermosa porque el director siempre nos muestra el peso que tienen las personas a la hora de tomar decisiones, en el sentido de que todo lo que hay en el mundo son las decisiones que hemos tomado. Muy a diferencia de Tim Burton, en el cual básicamente siempre está presente la posibilidad de un mundo psicodélico al cual escapar, mundo que sin embargo es una extrapolación de cosas que una persona ya llevaba consigo en su interior. Ambos trabajos son muy interesantes. Creo que está por demás decir que si te gustan los trabajos de Tim Burton, le eches una mirada a las dos películas que ha hecho Elliot, porque me parecen dos puntos muy complementarios sobre no solamente un estilo, ¿sabes? Porque muchos directores utilizan un estilo gráfico para ser llamativos, pero en el caso de estos dos directores podemos ver que su estilo tiene mucho que ver con el contexto y la ambientación que le dan a sus historias, no solamente para hacer las cosas más adornadas, más ornamentadas, más llamativas, sino que ese estilo tiene mucho que ver con el aspecto temático de lo que ellos quieren contar. Me satisface bastante poder decirte que esta es una gran película que obviamente recomiendo. Y básicamente, si tienes algún otro detalle que quieras compartirme en los comentarios, siempre eres libre de hacerlo. Necesito que des like, que compartas, que comentes este video para que pueda traerte más videos. Este marzo va a ser un mes bastante activo, así que espero que estés ahí para el siguiente video, en el cual, si la suerte me acompaña, voy a hacer una crítica destructiva y sin piedad a Gendry Show. Así que nos vemos en ese video. Hasta luego, chao y cuídate mucho. Nos vemos. Desde que en 2022 la película Depredador Presa consiguió una aceptación crítica bastante aceptable, Dan Trachtenberg se ha convertido verdaderamente en la principalmente creativa responsable por el impulso que la saga de Depredador ha tenido en estos últimos años. Y júzguenme de optimista, pero si a este tipo le dan espacio y le dan tiempo y presupuesto, estoy seguro que puede lanzar algo que esté a la altura de los clásicos que nos ha ofrecido esta saga. Pero hagamos esto a un lado por el momento y centrémonos en lo que nos reúne. Predator, Cazador de Asesinos, es una película de 2025 que divide su escenario en tres niveles diferentes. Un nivel relacionado a la Edad Media de los vikingos, otro nivel relacionado al Japón feudal y un tercero relacionado a la Segunda Guerra Mundial, para que luego, haciendo un broche de oro estupendo para lo que es una estupenda película de acción, terminemos con un bloque en el cual todo lo que hemos visto anteriormente se reúna. ¿Qué puedo decir de esta película que no se haya dicho ya? Si bien es cierto que no explotó en taquilla como han explotado otras películas que hemos visto y hemos sido testigos, sin duda alguna está de las primeras recomendaciones que yo diría. Principalmente porque, si bien es cierto que esta película no llega a ser tan violenta como por ejemplo Primal, es cierto que comparte con una visión esperanzadora, contradictoriamente esperanzadora, pero que está presente a través de la lucha individual de cada uno de los protagonistas de los bloques, quienes, a pesar de estar viviendo una situación totalmente calamitosa y encima de eso teniendo una visita de quienes sabemos van a visitarlos, logran abrirse camino a través de la fuerza de voluntad que tienen. Con este pequeño pero muy efectivo elemento narrativo, Dan Trachtenberg se aleja de una visión pesimista sobre la humanidad, ya que con un trazo como este era muy fácil que podríamos decir: oh sí, los humanos estamos condenados a la violencia y no hay mucho que hacer al respecto, pero sin duda alguna esa pequeña esperanza que el autor nos da sobre esta obra, que hay que decirlo, es su proyecto más personal,
porque él ha sido director, él ha sido productor, él ha sido escritor. Es el proyecto en el cual él más Dan Trachtenberg me refiero, se ha involucrado de una forma mucho más personal que en los otros dos. Tomando en consideración que Predator Badlands ha sido un éxito en taquilla, cosa que no fue Prey porque Prey fue estrenada para servicios de streaming, y ha recibido a su vez también la aceptación de los críticos y además la aceptación de la gente que le ha apoyado en taquilla, puedo decir con total certeza que la saga y toda esta franquicia de Predator está en muy buenas manos, dirigida por alguien que de verdad le interesa la saga. Y con que digo interesarle, me refiero a que cada proyecto que él lanza aporta algo nuevo sobre lo que es esta franquicia. Que si recomiendo esta película, 10 millones% que claro que la recomiendo. Es una excelente película de acción y sus personajes son muy carismáticos. Estoy tan súper emocionado y satisfecho por lo que acabo de ver en esta nueva serie de efectos colaterales, o Common Side Effects en su idioma nativo, que ni siquiera me está preocupando hacer una edición competente de este video. Solo vine a decirte que si amas la animación, tienes que ir a correr a ver esta serie que hace unos días acaba de terminar el último episodio de su primera temporada. Bueno, si no me conoces, yo soy Claudio, esto es Entre Libros y Graipus y tengo el desagradable hábito de siempre irme por las ramas. Así que lo que voy a hacer en este video es resumir lo que quiero decir sobre esta serie en 5 puntos clave. Empecemos. Punto número 1. Tener un mensaje fuerte sin ser propaganda. Básicamente Marshall Cuso, que es el protagonista de nuestra historia y también nuestro héroe, va a hacer una lucha titánica contra las farmacéuticas, que en vez de estar ofreciendo soluciones reales, lo único que hacen es lucrar con la salud de sus pacientes. Es una cuestión que muchos en nuestra sociedad tan cínica y tan post época de Edward Snowden con las filtraciones de documentos importantes ya nos podemos imaginar, pero esta serie se va a encargarte de mostrarte lo lejos y la crudeza de lo que pueden llegar a ser estos criminales, con tal de mantener su negocio todavía funcionando. Simplemente es genial, pero la serie se salva de ser propaganda que lo único que hace es repetirte su mensaje una y otra vez debido al punto número 2, héroes patéticos. Imagínate una situación en la cual un personaje está luchando por una causa heroica, pero mientras hace esto, chistosamente, la serie constantemente está revolcándose en la cara del tipo, mostrándole los defectos que él tiene. Es simplemente una mezcla genial. Lejos de los héroes de moral intachable, tenemos héroes imperfectos, que saben que lo que hacen ayudará a la gente. Y en base a la lucha que ellos tienen, intentando desarmar la madeja del mal que representa la corrupción de estas instituciones, van a ir poco a poco avanzando en su camino. A este respecto podemos analizar con el punto número 3, cohesión narrativa, pero en este caso vamos a ir rápido, que esto es una cuestión relacionada a los que nos gustan los talleres de escritura. Cada vez que pongas un elemento en tu historia, sácale el máximo provecho y exprímelo como una mandarina. Un animal, un diálogo, una conversación, unos personajes, todo, cualquier cosa que pongas en tu narración es un elemento que tienes que saber aprovechar bien. Esa es la clave que hace que tú puedas sacar y hacer que tus espectadores, quienes presencian lo que estás haciendo, estén al borde del asiento a cada escena, porque saben que la serie se está tomando en serio a su público y de cada diálogo, de cada giro de guión van a surgir repercusiones después de las mismas, ya nada será lo mismo. Sepa que no está aquí para perder el tiempo. Punto número 4. Un delicioso equilibrio entre la ciencia ficción y la fantasía. En nuestra historia, nuestro ecologista favorito encuentra un hongo, el cual es capaz de curar todas las enfermedades conocidas. Esto es una amenaza para las farmacéuticas, simplemente porque si tienes algo que puede curarlo todo, entonces ya no van a haber enfermos. Si ya no hay enfermos, ya no hay negocio.
Y esta es la respuesta extraordinaria que tiene la serie a un debate que desde hace mucho tiempo tenemos en los círculos de escritura. Una de las preguntas más susodichas que se ha repetido una y otra vez es la utilidad de los elementos llamados MacGuffins. Un MacGuffin es un elemento que solamente sirve como una herramienta para que un personaje logre algo. Dígase una llave milagrosa que lo único que sabe hacer es abrir una puerta imposible de abrir para otras llaves, y así sucesivamente. Sin embargo, los MacGuffin han sido sumamente criticados porque son elementos que, igual que Tom Bombadil en La Señor de los Anillos, tienden a ser elementos vistos como salidas fáciles a situaciones que los escritores no saben solucionar, a situaciones en las cuales ellos no saben cómo sacar del problema al personaje que ellos mismos han metido. Pero el uso que esta serie hace de este MacGuffin seguramente es el mejor que yo haya visto, o por lo menos no me acuerdo de ninguna otra serie que esté igual o que lo haga mejor que esta. Un hongo que es capaz de curarlo todo e incluso revivir a los muertos podría ser un elemento que quite la atención de algo, pero es un elemento que nos lleva a distintas situaciones en las cuales vamos a ir trazando etapa tras etapa, como por ejemplo el hecho de que a nuestro protagonista lo metan en la cárcel y tenga que recurrir a algo mejor para poder hacer lo que tiene que hacer, en vista de combatir la corrupción de las empresas que ahora lo están persiguiendo a él por haber descubierto esta cura milagrosa. Simplemente es el uso extraordinario para algo que en la mayoría de los casos te dicen que no es bueno añadir en una historia. Antes de continuar, te pido que des me gusta, te suscribas a mi canal y compartas este video, para que así nos podamos reunir con mucha más gente interesada por estos temas. Yo sé que todo el mundo pide lo mismo, pero en mi caso personal, estoy en una etapa en la cual eso me va a dar un impulso definitorio. Así que muchas gracias a ti por darme esta oportunidad. Sigamos. Y claro, para concluir este video, no sé a ustedes, pero a mí no puedo contener la risa, porque hace muchos años recuerdo haber visto el video de un colega y amigo, Purple Face, quien sacó un video de Chainsaw Man, la serie que te enseña a no ser Sin. Es que no sé si esto es algo que tiene que ver con lo que te estoy contando, pero esta serie tiene una fijación muy extraña con la traición femenina. Nuestro amigo Marshall se encuentra con su antigua maestra, termina esta traicionándolo. Se encuentra con una micóloga que también es especialista en la relación de los hongos con la naturaleza. Ella termina traicionándolo. Se relaciona con la que fue una vez una amiga de instituto y que ahora lucha por acceder y ascender en la trituradora industrial de la empresa donde está. Ahora resulta que ella también lo traiciona. Hombre, esta serie tiene una fijación muy extraña con la traición femenina. Pero bueno, supongo que también es una cuestión relacionada a la conveniencia. Lo único que, y esto va a ser un pequeño spoiler, es que algunas de las personas a las cuales se les perdona, creo que se les perdona muy rápido. Sí tenía que haber un poquito más de consecuencias por las acciones que ellas hacen. Pero bueno, por todo lo demás, en lo que pasa de esta serie es un pequeño detalle. Ahora, ¿y lo malo? Una vez repasando los 5 puntos que son importantes en esta historia, repasándotelos de una forma lo suficientemente justa como para que tú no tengas que comerte ningún spoiler y a su vez puedas ver la historia, lugar anterior ya he señalado de que la traición femenina se perdona a veces con mucha facilidad. También estaría el propio estilo de dibujo. No me malinterpretes, la edición es muy buena, la animación es muy buena. Esta animación tiene lo que necesita para contar su historia. El problema consiste en que hay situaciones en las cuales yo no estoy muy seguro qué tan en serio pueda transmitirse lo que esta serie quiere transmitir, tomando en cuenta la forma como son los dibujos. Pero bueno, eso es lo único malo que yo tendría que decir de la serie. Porque, aparte de lo dicho, los 10 episodios bien empaquetados de acción te van a dar una gran experiencia y es la primera gran cosa que entra que es material de top de este 2025, así que te invito a verla. Como conclusión, debo decir que esta serie
Me hubiera gustado revisarla un poco más y escatimarla un poco más, pero espero que este video sea una introducción a ciertos puntos sobre la serie que después voy a cubrir un poco más. Espero que te haya gustado esta revisión rápida y nos vemos en el siguiente video. Cuídate mucho. Yo he sido Claudio y esto ha sido Entre Libros y Waifus. Chao. El siguiente video pertenece a la colección de animación de 2025, un año que va a tener que esforzarse bastante para estar a la altura de lo que han sido estos últimos 3 años en lo que ha sido el mundo de la animación, pero al que le vamos a estar dando seguimiento. Si te llama la atención lo que acabo de decirte, suscríbete a mi canal. Yo soy Claudio, esto es Entre Libros y Waifus y nos vemos en el siguiente video. Hola, soy Claudio, esto es Entre Libros y Waifus. Y este es un análisis al más reciente episodio del Amazing Digital Circus, concretamente el episodio 6 que hemos tenido, en el que probablemente es el momento más denso de lo que va de la serie, en el que al terminar el desafío de eliminación que nuestro anfitrión había impuesto a nuestros queridos personajes de esta simulación, en una aventura que consistía en formar equipos de 2 e irse disparando los unos a los otros hasta que solo quedara una pareja, y en este caso Jan y Pomni son quienes quedan al final. Luego de eliminar a la última que quedaba de la competencia, Pomni, al saber que ha terminado el juego, corre a abrazar a Jad, pero este la aparta bruscamente, empezando así nuestra telenovela favorita. Lo que pretendemos en este video es intentar entender si lo que Jad nos muestra en esta pelea con Pomni son los rasgos de un verdadero enajenado que disfruta lastimando a otros, o por el otro lado es la imagen de alguien con problemas serios de socialización que evita entablar relaciones duraderas con otros por el constante miedo a ser lastimado. Pero antes de continuar, pareciera que no es necesario, pero ante las dudas de cualquier despistado, lo voy a aclarar bien desde este momento. Primero, intentar entender a un personaje no significa justificarle. Es decir, buscar entenderlo por cómo se comporta, por la forma que hace, lo que dice o lo que piensa. ¿Qué hechos en su pasado le han hecho tener la personalidad que tiene ahora o las acciones que hace ahora? Buscar dar una respuesta a esa pregunta no significa que demos un visto bueno a las acciones negativas que hace sobre otros. Y segundo, saliéndolos del plano ficticio y entrando en el mundo no virtual. Todos arrastramos hasta cierto punto malas experiencias del pasado, pero la presencia de un trauma no es una garantía directa a que una persona tenga desajustes en el tiempo presente, dañe a otros en base a esa experiencia inicial, ya que en los anales de la psicología es muy fácil recurrir y enumerar muchos ejemplos de personas sometidas a exactamente el mismo tipo de situaciones traumáticas y que sin embargo se han comportado de formas completamente opuestas. Por lo tanto, creo que se ha dejado en claro, sin desviarme demasiado del tema que nos ocupa, que buscar intentar entender a Jad no es justificar sus acciones. Aclarado este punto, podemos continuar. Y vamos directo al plato fuerte de este video, porque sin duda alguna, algo que me gusta mucho de este diálogo de Pomni con Jad al final del episodio 6 es la bien construida progresión, la forma como las cosas van escalando. Así que vamos desde el principio. Hay un diálogo muy importante a mitad del episodio en que Pomni duda si debería participar en un juego tan violento como dispararle a sus compañeros, aun cuando nuestro anfitrión ha preparado las cosas de un modo tal en que nadie salga lastimado. Ella está muy preocupada por lo que este juego implica, pero es aquí donde Jad le recuerda que están atrapados en una simulación, un reino virtual, donde sus mentes están cautivas, pero que todo lo demás de esta supuesta realidad del circo digital es parte de un juego, que ellos pueden moldear a su conveniencia. Esto nos dice una parte importante del personaje, porque él no se ha olvidado ni por un segundo que vive en una simulación, muy a diferencia de los demás que, aunque recuerdan partes de las vidas que han tenido antes de entrar a este mundo, en cierta forma se han dejado llevar, demasiado en algunos casos, y han aceptado que no pueden salir de aquí, aunque ese deseo subconscientemente no haya muerto completamente en su interior. Marcándonos esto un contraste importante entre Jad y los demás,
quienes asumen que al no poder salir deben aceptar las cosas de esta simulación tal como se les presenta, en vez de usar las herramientas que disponen dentro de lo que les da el propio circo digital para moldear la realidad a su alrededor, en este escenario. Y esto nos lleva de vuelta a este momento tan tenso que hay entre Yad y Pomni. Al terminar la competencia, Pomni abraza a Yad y esta la aparta bruscamente. Aunque suene contradictorio, es un gesto desconsiderado, por supuesto, pero no con una mala intención al principio, directamente hablando, sino que lo que se ve es que ya tiene ese primer impulso, algo que ni siquiera pensó antes de reaccionar. Pomni se siente contrariada por esto, pero lo pasa por alto expresando la buena experiencia que hicieron juntos y que gracias a eso se han vuelto más cercanos. En ese momento, en forma de broma, ella le sugiere que el verdadero final del juego consiste en que los dos se eliminen, para que solo quede uno. Pomni lo insinuó como una broma, pero Yad sí que se lo toma en serio. Esas palabras de Pomni continúa expresando que ha pasado un buen momento y que ahora son un poquito más amigos que antes. Pero Yad contradice inmediatamente esas afirmaciones expresándole de forma muy cruda y categórica que no son amigos ahora y nunca lo han sido. Sin embargo, ella insiste. Puede parecer como que su razonamiento es, si esta ha sido una actuación, pues es la mejor actuación que he visto en mi vida. Básicamente ella no reconoce de todo lo que él haya dicho. Básicamente ella no reconoce o no quiere reconocer que todo lo que han estado haciendo juntos ha sido parte de una gran mentira y un gran cinismo. Y es aquí donde viene un momento clave. Pomni le tira la pistola en la cara como una forma desesperada de hacerlo reaccionar, para que él haga caer esa máscara de falso cinismo, lo que Pomni va a hacer ver enseguida que es profunda, sin embargo. Fíjense que ni por un momento, ni en un solo instante, Yad se ha planteado agarrar la pistola y deshacerse de Pomni, para que de esa forma deje de molestarle, cosa que dice bastante, tomando en cuenta lo estresado y tenso que se va a poner esta situación para los dos. Voy a hacer a un lado ese pequeño diálogo en el que Yad le explica a la chica lo desagradable que era convivir con otros huéspedes del circo digital que estuvieron antes de que Pomni llegara, porque sencillamente no sé qué tan en serio podría tomarme las palabras que dice con respecto a ellos. Conociendo a Yad, puede que simple y sencillamente esa gente le desagradara o le cayera mal por alguna situación trivial, en vez de que ellos directamente hayan hecho algo contra él, tal como pareciera insinuarlo. Como no hay forma de saber a ciencia cierta esta parte, vamos a hacerla a un lado para ir a lo principal de este análisis. Pomni no está satisfecha con las respuestas que él le da y en un arranque de furia decide atacarlo para seguir presionándolo, para obtener una respuesta que ella considere verdaderamente sincera. Y es cuando Yad nos lanza ese discursito todo edgy en que todos los demás para él son como juguetes que usa y tira para divertirse. Quizás parezca una escena impactante la primera vez que la vemos, pero inmediatamente el sujeto empieza a revolcarse como un chiquillo, casi como si inmediatamente después mostrara arrepentimiento de lo que dijo, que no controló lo que dijo y que se dejó llevar también, para después rematar la conversación, o mejor dicho, terminar la conversación con esta simple frase, mostrando autodesprecio como una forma de decir, apártate Pomni, no hay nada aquí, no hay nada en esto que ves que puedas considerar un amigo. Y luego terminado el juego, al ir a la convención para escoger en una premiación al mejor personaje, Yad sigue mostrando incomodidad y me atrevería a decir que algo de arrepentimiento. Pero esa parte no la tengo tan clara. Lo que sí tengo claro es que no ha pasado por un buen momento, al punto en el que nos quiere insinuar que él está a punto de abstraerse. Pero afortunadamente para él esto no llega a concretarse, y así es como termina el episodio. ¿Qué podemos sacar de lo visto aquí? ¿Con qué conclusiones nos quedamos? En psicología, uno de los debates más enrevesados consiste en la diferencia que hay entre una enfermedad y un trastorno.
Aunque parece existir un convenio en que las enfermedades atacan y atrofian la capacidad de un individuo de desenvolverse, tanto socialmente como en una forma de entenderse a sí mismos y desenvolverse a sí mismos, teniendo un control de sus propios impulsos. Mientras que los trastornos son cosas que están en una escala más baja, ya que si bien no obstaculizan la capacidad de un buen desenvolvimiento por parte de quienes los padecen en sí, sí que constituyen un desorden inicial que al no ser tratado va incrementando su efecto sobre el paciente. Poniéndolo así, Pommi al presionar a Yad pensaba que esa actitud cínica que le ha caracterizado a Yad durante todos estos episodios es más que nada una máscara, o al menos podríamos verlo así. De no ser porque ella es testigo de lo enraizada que está esa desconfianza que ya tiene hacia los demás, que está seguro que los demás lo van a traicionar, que se ha construido una coraza sobre sí mismo que para un observador casual simplemente se resumirá en desdén hacia los demás, pero cuya actitud esconde detrás de sí una profunda desconfianza hacia todos los que le rodeen, y puede que incluso hacia sí mismo. Tal vez al no creer que él sea digno de tener la confianza de alguien más, tal como parece hacerlo ver, ese último diálogo de autodesprecio hacia sí mismo. No está de más, por supuesto, recordar que algo en lo que Digital Circus hace bastante énfasis está en las estrategias con las que cada miembro de nuestro equipo disfraza o lidia sus propios padecimientos, a fin de no colapsar y terminar abstrayéndose, ya que al final de este episodio se nos recuerda que ese riesgo está tan presente en Yad como en cualquiera de los demás. ¿Qué podría sacarse de interés? Pero, por supuesto, esta es solamente una teoría mía y el tiempo nos dará la razón o por el contrario nos va a desmentir. Ok, cualquier duda que tengas, tú sabes que siempre me la puedes poner en la caja de los comentarios, así que espero ver tus teorías también al final. Gracias por escucharme hasta aquí, nos vemos. Yo he sido Claudio y esto ha sido otro video más de Entre Libros y Waifus, rumbo al video número 100. Nos vemos ahí. Antes de continuar, te pido que des me gusta, te suscribas a mi canal y compartas este video, para que así nos podamos reunir con mucha más gente interesada por estos temas. Yo sé que todo el mundo pide lo mismo, pero en mi caso personal, estoy en una etapa en la cual eso me va a dar un impulso definitorio. Así que muchas gracias a ti por darme esta oportunidad. Sigamos. El siguiente video pertenece a la colección de animación de 2025. Un año que va a tener que esforzarse bastante para estar a la altura de lo que han sido estos últimos 3 años en lo que ha sido el mundo de la animación, pero al que le vamos a estar dando seguimiento. Si te llama la atención lo que acabo de decirte, suscríbete a mi canal. Yo soy Claudio, esto es Entre Libros y Waifus y nos vemos en el siguiente video. Un aviso importante y rapidito. Las personas que comentaron en la última publicación que hice, quédense hasta el final del video o salten el video hasta la parte donde iré respondiendo las dudas y preguntas que me dejaron en esa publicación, como también los saludos y mensajes de apoyo que me dan mucha motivación para seguir haciendo videos nuevos para ti. Porque vamos a empezar una dinámica nueva dentro del canal, en la que justo antes de publicar cada video nuevo, les pondré una publicación donde puedan compartirme sus dudas que las iré respondiendo al final de cada video. Gracias por escuchar. Y dicho esto, vamos con el tema que nos ocupa. Han sido 15 años de espera para ver esta nueva temporada de Panty and Stocking. Nos habíamos quedado en uno de los giros de trama más inesperados del anime, donde Stocking revela ser un demonio, y corta de sorpresa en 66 pedazos a Panty, pues resulta que en este primer capítulo se nos da una explicación de por qué sucedió esto. Resulta que el final boss que vimos en el último episodio de la primera temporada, Corset, le introdujo a Stocking secretamente un parásito, que fue poco a poco minándole la concentración, repitiéndole una y otra vez que ella era un demonio. Básicamente le hizo un lavado cerebral.
Pues sinceramente no me voy a preguntar cómo funcionan los lavados cerebrales en este universo, porque no solamente le lavó la mente, sino también el cuerpo, convirtiéndola efectivamente en un demonio y dándole las capacidades que tienen los demonios en este universo, entre ellas cambiar la forma de sus cuerpos y, por supuesto, crecer desproporcionadamente. Pero es que además Stocking conserva las mismas habilidades que tenía cuando era un ángel, entre ellas la capacidad de tener espadas, lo que hace que ella sea prácticamente imparable, aparentemente, que a este punto es capaz de destruir la ciudad. Mientras lo que queda de Corset, una cabeza parlanchina que rebota de aquí para allá, tiene como objetivo abrir de la forma definitiva la última puerta al infierno, que se encuentra en la ciudad de Dayton. En otras palabras, quiere terminar de hacer lo que quería hacer en el capítulo final de la temporada anterior. Gantenberg, nuestro líder, el cura pervertido de esta historia y por el momento el protagonista, está empeñado en salvar la ciudad, pero sabe que no puede hacerlo solo, así que reúne una vez más a Brief, el chico Giff, para que le ayude a reunir los 666 pedazos en los que Stocking partió a Panty. Pero aquí las cosas empiezan a ponerse interesantes porque también llama a las dos demonias que vimos en la temporada anterior, las enemigas recurrentes de nuestras dos protagonistas, Sneasor y Scanty, con las que quiero detenerme un momento para explicar algo que me parece importante dentro de esta serie, por lo que estamos a punto de ver. En el capítulo final de la primera temporada, ellas vieron cómo su jefe ha sido eliminado. Prácticamente se han quedado sin oficio ni beneficio, al desmoronarse la organización a la cual tan obedientemente habían brindado sus servicios. Y aparte por el hecho de que ellas no tenían un odio tan marcado hacia las hermanas, pues no lo tienen, ellas solo hacían lo que su jefe les mandaba hacer. Pero curiosamente esto no las hace personajes vacíos. Conceptualmente ofrecen una mirada completamente opuesta a la que son las hermanas Anarquía, porque ellas siempre quieren ser disciplinadas con todo lo que hacen, lo cual es bastante cómico del hecho de que sean demonios, pero también ofrece un doble punto conceptual interesante dentro del caos de esta serie, y como personajes instrumentos de los que tanto les gusta hacer a Gainax y a Trigger, pero por ahora vamos con lo primero. Con esto, uno de los mensajes que la serie nos está queriendo transmitir, Panty and Stocking, es que no importa lo muy organizados que podamos ser, si lo que estamos haciendo no terminará en beneficio para nadie y hasta es dañino para todos, no es algo en que valga la pena entregar la vida. Y dentro de esto, pertenecer a una organización que convierte a sus miembros en meras herramientas a quienes la integran, llevando esto a un extremo tal como que las dos hermanas son utilizadas como instrumentos que llevan su mismo nombre por su jefe. Cuando ellos ven abrirse la puerta, saben que esto es el acabose total. Todos se convertirán en herramientas, en meros instrumentos de la voluntad de otros como lo fueron ellas en su momento. Las hemos visto sobrevivir de milagro al final de la entrega anterior, pero ahora de verdad que sí estarán abiertamente dispuestas a rebelarse contra el mismo sistema que ellas defendían. Como segundo punto a la forma en que quiero explayarme sobre estos dos personajes, debo decir que a este respecto son personajes bastante disruptivos en lo que Gainax y Striger están acostumbrados a ofrecernos. Así como los ángeles de producción en masa que se vieron en la película de Evangelion y la asistenta personal de Lady Gaga en Kill la Kill, ustedes saben a quién me refiero, el destino de esta clase de personajes suele ser patético y en el olvido. Pero ellas, luego de sobrevivir milagrosamente a esta situación, empiezan a unirse a los aliados en una rebelión contra el sistema, convirtiéndolas a este concepto en personajes bastante singulares para lo que su empresa tiende a reflejar en esta clase de personajes. Por esas razones considero que haberlas añadido al reparto principal de nuestra serie no solo da una sensación de progreso con respecto a la temporada anterior para esta segunda, sino además refuerza el mensaje de anarquía y antisistema propio de esta serie. Retomando la narración, habíamos seguido al villano principal y que este tiene el objetivo que tenía entonces, continuar su plan de abrir el portal al infierno.
en donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior. Pero es entonces que Gantenberg logra reunir todos los pedazos que faltaban de Panty con la ayuda de todo su equipo. Pero entonces sucede algo que nadie esperaba, y es que la chica que ellos estaban esperando poder reconstruir termina siendo algo completamente diferente en lo que respecta a su personalidad, ya que en lugar de la Panty promiscua, mal hablada, impulsiva, bueno, pare usted de contar, tenemos una chica completamente diferente, más tímida que Fluttershy y Hinata juntas. Y el reto ahora consiste en saber cómo pueden recuperar a la Panty que conocen y aprecian. Y nada más importante, la Panty que puede ayudarlos a resolver este gran problemón que tienen ahora. La historia de Panty and Stocking nunca ha sido la maravilla de la complejidad. Yo mismo, como buen crítico elitista, podría con mucha facilidad atacar los errores más típicos de esta clase de producciones, entre los que por supuesto se cuenta la falta de una explicación clara de ciertas armas y poderes, por qué funcionan de una forma en un momento y funcionan de una completamente diferente en otro momento. Además, el hecho de que si te ha interesado lo que te acabo de decir de este primer capítulo de la segunda temporada de Panty and Stocking, sobra decir lo mucho que te invito a verla, para que tú mismo descubras la forma tan creativa como nuestro grupo de héroes va a salir del tremendo problema que tiene enfrente. No solo como un punto de vista nostálgico respecto a la cantidad de años que hemos tenido que esperar para volver a ver a las hermanas en acción, sino por el hecho de que contemplar una animación como esta, si bien es cierto que no la puedo tildar de animación independiente porque obviamente tiene el apoyo de un gran estudio de animación, tiene toda la energía, creatividad desquiciada de un proyecto nacido en internet, como bien podría serlo Hazbin Hotel, Metal Family o Punch Punch Forever. Esa locura, esa creatividad, esa muestra, esa búsqueda continua de querer hacer algo diferente, aun cuando eso signifique equivocarse. Sin embargo, creo que algunas de esas críticas salen sobrando en el caso de una serie tan simple y sencillamente porque la propia serie te deja claro casi desde el primer segundo lo absurda que es y que muchos de sus elementos no deben entenderse desde un punto de vista literal, sino desde un punto de vista más, diría, simbólico. Un análisis actualizado de lo que ha sido la primera temporada creo que es algo que no estoy descartando en este momento para complementar por qué Panty and Stocking ha sido importante en la historia del anime. Pero ahora es momento de que yo le dé un broche de cierre a este video. ¿Ves ese pequeño video de acá? Subido originalmente a mi canal de Loquendo, el que tenía originalmente, fue resubido por otro usuario llamado Loquendo Epics, que recolectaba algunos de los mejores trabajos de su tiempo, como una forma de preservar la historia. Se dio el caso de que este modesto servidor llamó la atención del administrador de ese canal como para que uno de mis trabajos fuera incluido en lo que él hacía. Damas y majaderos, esto que ven acá es la huella más antigua de mi actividad en internet. Este video es más o menos de 2013, lo cual es irónico porque, para ser sincero, Panty and Stocking no necesariamente es una de las series a la cual más le agarré cariño. Reconozco su mérito en querer por todos los medios habidos y por haber ser original, ser diferente. Así que pueden darse una idea del tiempo en que he apreciado esta serie, la he conocido, aparte también de que les invito a ver mi colaboración con un colega bastante estimado de mi parte. Jade el Alien hizo conmigo una cooperación en la cual hablamos de animes muy desquiciados y que solamente tenías que ver cuando estés borracho. Fueron 2 videos, uno lo subí en mi canal en el cual él participó en una de las entregas y a su vez fue un video el que él subió a su propio canal donde yo describo uno de los animes que estábamos presentando. Y el que a mí me toca fue directamente la primera temporada de Panty and Stocking. Si alguien desea saber por qué esta serie se está estrenando justo este año, ahora existe un contexto completamente interesante que tiene detrás y que te invito a ver y que le des like y apoyes ese video que hice en cooperación con Jay el Alien. Bueno,
Ha sido un viaje interesante y ahora cumpliré la palabra que dije al principio del video y voy a pasar a responder los comentarios de la maravillosa gente que dejó su participación en la última publicación que hice. Agustín Gómez, bienvenido maestro. Bueno, para ser maestro a mí me faltan bastantes cosas, pero te agradezco el gesto, hermano. ¿Cómo va todo? Bueno, en las descripciones y publicaciones que he puesto en mi cuenta en Facebook y en la cuenta que tengo en Twitter, he descrito sobre este problema. Aunque en un principio ha sido una sorpresa muy desagradable esta condición que tiene mi computadora ahorita, puedo arreglármelas y he acomodado un poco las cosas para poder hacer más llevadera mi rutina. Así que debo decir que los videos que voy a subir ahora son un poquito más simples, pero con el mismo nivel en la investigación de antes. Franco Benítez, venga el saludo y bienvenido de nuevo. Muchas gracias, Franco. Tú siempre estás en Facebook apoyándome, así que gracias. Cime 1071, buenardas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Amilcar Kazama, ¿regresaste? Claro que sí, y repotenciado también. Ruben Planet, ¿qué onda hermano? Se te echaba de menos. Muchas gracias. Voy a estar haciendo videos con esta nueva rutina de trabajo, así que tranquilos, no van a esperar otros 2 meses para que suba un video. Mako Sensei, bienvenido de vuelta. Bueno, es un placer que uno de los que me inspiró para hacer videos esté aquí para poder apoyarme, así que no tengo palabras para darte mi agradecimiento. El Anti 9260, bienvenido de vuelta, papú. Ah, gracias. Nos estamos acercando, querido hermano, al video número 100 y bueno, en una de las publicaciones que subiré y presentaré más adelante, pondré las preguntas para que pueda responderlas en ese video número 100. Puesto que este es el video 96, pues bueno, no me falta mucho. Carlos Casavoz, hello, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Dani Taraterma, ¿qué onda? Oye, espera un momento, colega, ¿te cambiaste el nombre? Ah, cónchale. Yo todavía sigo aquí esperando otro video más en el que destruyas alguna otra película de Ghibli. Pero bueno, seguiré esperando. Es un gusto tenerte aquí, colega. Terminamos el video en esta parte y si a alguien le molestó que no terminara de desguazar toda la historia, lo digo porque la historia de Panty Stocking es muy simple. Les invito cordialmente a verla si lo que he dicho les ha llamado la atención. Entonces nos vemos en el siguiente video y estén pendientes de la siguiente publicación para que ahí me puedas hacer las preguntas que quieras hacerme. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate mucho. Chao. El siguiente video pertenece a la colección de animación de 2025, un año que va a tener que esforzarse bastante para estar a la altura de lo que han sido estos últimos 3 años en lo que ha sido el mundo de la animación, pero al que le vamos a estar dando seguimiento. Si te llama la atención lo que acabo de decirte, suscríbete a mi canal. Yo soy Claudio, esto es Entre Libros y Waifus y nos vemos en el siguiente video.